Sí, muy buenas tardes, jóvenes. Les habla su profesor John Jairo Espinosa, 7 de julio de 2020, 5 de la tarde. Lo prometido es deuda en base a este corto video en el cual trataré de explicar lo correspondiente al ejercicio planteado dentro de la actividad. Ustedes pues lógicamente puedan aprender en base a la información. Entonces nos vamos a dedicar durante esta hora a poder dejar claro el ejercicio en base a la información que presenta la actividad correspondiente. Acuérdense que esta actividad se complementa con otra actividad que también se debe realizar. A la fecha del día de hoy les compartí un material por medio del Drive, unas presentaciones para tener en cuenta de nuestra materia de procedimiento tributario. En lo que respecta a la información, también estamos con Camila haciendo el grupo del WhatsApp, que lo integran ustedes, yo me entiendo con ella, a través de la información para que les comparta los videos cortos. Por ahí les he enviado 4 videos. Entonces, para que tengan amabilidad y se junten a ese video, solamente es de recepción de la información. O cuando necesiten mandarme a decir algo, tranquilos, por la plataforma o por medio del grupo como tal. Importante la información dentro del procedimiento tributario del caso aplicado. Realmente es un tema de incumplimiento de la regularidad de los tributos. Partamos del hecho de la información como tal, de también indicando valores correspondientes, lo que hablábamos en la sesión del valor de la VT para el 2020, a través del año inmediatamente anterior, donde se le da pues fijación a ese valor de los 35.607 pesos, de un incremento del 3.9 frente al 2019, como tal, de un aumento considerado de 1.337 pesos, en el cual pues vamos a trabajar en esos valores y en esas temáticas adicionales en el taller del sábado. Luego, igualmente, también tener presente la sanción por corrección aritmética dentro de la información para corregir el error aritmético, la corrección oficial del error aritmético, los términos que la DIAN puede tener para lo correspondiente a la corrección aritmética dentro de los plazos definidos, de lo que hablábamos anteriormente en nuestra sesión de los 5 años. Pero pues también toca tener en consideración la firmeza de las declaraciones y la omisión y el articulado de una u otra manera, ¿no? En total de los 3 años de la modificación y básicamente los 2 años que tiene su presentación para liquidar esa corrección aritmética, ¿no? En lo que respecta a la información del articulado 705 y el artículo 699 como tal. Por otro lado, tener presente todo sobre la sanción por extemporaneidad, cuando hay que tener en cuenta la regulación antes del emplazamiento y después del emplazamiento. Si vemos el ejercicio, chicos, probablemente como para que lo tengan en cuenta, se habla del incumplimiento de las irregularidades de los tributos. Pero el ejercicio donde el señor Marcos de las Casas, con cédula tal, término 57, presentó y pagó su declaración en lo respectante a lo 2018, al año, el día 7 de septiembre. Los datos registrados en esta declaración son los siguientes. Hay que tener presente algunos errores que se presentan acá, como por ejemplo el cálculo del total de los ingresos, mirándolo desde el punto de vista de la sumatoria, en el cual encontramos el patrimonio bruto de 50.793.000. En fin, quería mostrar esta parte igualmente porque pues ahí habrán algunos ajustes, no para machetear el ejercicio, pero sí para dejarlo en cuenta, ¿no? Entonces vamos a mirarlo dentro de lo que respecta a la solicitud, teniendo en cuenta la invitación del asunto, liquidar la sanción por extemporaneidad. Hay unas fechas aquí didácticamente pues mal indicadas, llamémoslo así, pero pues basados en el hecho de la información tendríamos que mirar a ver qué opción podemos tomar, ¿no? Y dice que tenga en cuenta que las personas están obligadas a declarar, que presentan la declaración de forma extemporánea, habla un 5%, en base al total del impuesto a cargo, cuando hay valor a pagar, sin exceder el 100% del impuesto de retención, según sea el caso. Segundo, la sanción por extemporaneidad procede sin perjuicio de los intereses que originen el incumplimiento del pago del impuesto, anticipo o retención. Eso quiere decir que de una u otra manera
hay que mirar sin perjuicio a lo que tiene que ver al incumplimiento de la disposición de la técnica en cuanto al pago del impuesto. O sea, en palabras castizas, la sanción por extemporaneidad pues es como la invitación en la cual se llega a tener presente lo pertinente en base a la información. Entonces, creería yo que ahí hay que tener en cuenta de que la invitación de la DIAN está con base con o sin emplazamiento. Y luego por acá habla de cuando la declaración no resulta impuesto a cargo de la sanción por cada mes o fracción, ¿sí? Será equivalente al 0,5% de los ingresos brutos recibidos. Y habla específicamente allí el 5% de los ingresos, el doble del saldo a favor, cuando no existiere básicamente en este correspondiente saldo a favor. En fin, aquí lo que respecta es la invitación de manera voluntaria a tomar una indicación, o más bien como una acción, por medio de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas. Casos se presentan muchos y varios en representación, ¿no? Entonces, es importante que con esa información se resuelvan estos 3 puntos o se justifiquen. Yo creería que ya siendo como un adelanto de lo del ejercicio, vale la pena hacer el planteamiento dentro de lo numérico, teniendo en cuenta lo siguiente, o recordando más bien que el patrimonio bruto fueron 50.793.000, las deudas son 62.119.000, que si lo vamos mirando contra el ejercicio, era algo que decíamos, ¿no? Que el patrimonio bruto o líquido en este caso, perdón, el patrimonio líquido es la diferencia, o sea que patrimonio realmente no hay, inclusive da un valor negativo, por eso ahí se presenta de que el valor, el bruto o el patrimonio bruto es considerado lo que la persona tiene, no como valor contable, sino más bien como valor fiscal. Entonces dábamos la indicación de que para una persona jurídica probablemente existen las conciliaciones a título entre lo contable y lo fiscal, que son valores predeterminados, incluyendo igualmente valor inicial o valor posterior de la contabilidad para el caso de los activos, del pasivo, del patrimonio. Pero como aquí hablamos de una persona jurídica, perdón, como aquí hablamos de una persona natural, ¿sí? Lo correspondiente a ello pues obliga a que los papeles de trabajo sean efectivamente el pago de los impuestos del predial, para tener en cuenta que ese sería el soporte fiscal, los extractos bancarios, el formato 20 de los ingresos y las retenciones como empleado, inclusive como contratista. A título ya independiente probablemente pues sean los extractos bancarios, como lo informábamos, a título posterior también, inclusive una casa, un carro, un apartamento, un fondo de inversión, un título, valor como tal, eso sería el valor del patrimonio. Entonces por eso acá no tiene valor de patrimonio líquido, que es la diferencia entre esos dos, y que los ingresos recibidos como empleados son 90.906.000. Y se ganó unos honorarios adicionales, llamémoslo así, de comisiones y servicios por 4.417.000, pero al fin y al cabo esos valores van dentro del tema de empleado, en el formulario 220. Y que esas rentas de capital, intereses y rendimientos son calculados a título de la misma renta de capital, valga la redundancia, por un interés pagado durante el año gravable correspondiente. Y que al sumar básicamente esos valores dentro de lo que se ganó, suman 100.547.000 pesos. Que aquí, llamémoslo, hay un error de transcripción, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, se puede haber equivocado de una u otra manera, aunque pues hay que ser honestos, el formulario como tal también presenta la opción, ¿cierto? En indicaciones de poder él mismo ir calculando lo correspondiente en base a los ingresos. Entonces, miren, 100.323.000, 3.896.000 para un total de renta líquida de 96. Habían unas rentas exentas y unas rentas de trabajo y deducciones imputables con una limitación como tal. Hay una invitación muchas veces en el formulario, que es lo que vamos a trabajar este sábado, si Dios lo permite, a través del taller, es identificar algunos formularios para seguir hablando del procedimiento tributario y ganar pues un poco más de conocimiento. En base a la información, volviendo al planteamiento, igualmente tenemos por acá los ingresos no constitutivos de renta,
y se restan para poder calcular el total de los ingresos netos, ¿no? Y de una u otra manera, pues, hay que tener presente todos estos valores a la hora de condicionar nuestro formulario. Hay unas deducciones por dependientes económicos, que probablemente no pueden superar más de 10% dentro de los ingresos netos constitutivos. Y las otras costos y deducciones suman 26.201.000. Ahora, algunas consideraciones de costos y deducciones añadidas al ejercicio de haber generado esta renta, así lo llaman los que saben de atributos, a esos ingresos. Sumando estos dos valores, de los 9.061.000 los 26, esto nos da los 35.261.000. Entonces, ahí es importante que de una u otra manera, pues estos valores pertinentes acá para tenerlos en cuenta, 10.547 menos 10.3 menos 171 son 10.376. En las deducciones, esto sumaría el total de los costos y gastos y deducciones, y que aquí estaríamos hablando representativamente de los 100 millones menos los 35, para que sean los 65.115. Entonces vamos paso a paso identificando esos valores, 100, aquí el total de las rentas, vamos a mirar dentro de esa depuración qué fue lo que ocurrió, de dónde salen esos valores realmente, de acuerdo a la información de lo máximo y lo permitido como tal. Y vuelvo y hago la aclaración, aquí se supone el criterio dentro del ejercicio es de lo que yo llegue a ver, ¿no? Es el criterio profesional como tal, ¿no? Algún error aritmético o básicamente en consideración, pues eso se toma en cuenta dentro de la sanción, pero pues es importante dejar ese tema claro para no generar controversias, pues ser un poco como más efímero a la hora de indicar pues estos términos, ¿no? Entonces, tenemos esa consideración acá de los 35.261, mírenlos por acá, 35.261. Pero dentro del formulario estamos viendo también unas pestañas de depuración para poder entender que fueron ingresos de 100 millones, que tenemos unos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional como tal de 3.896.000, ingresos no constitutivos de renta, perdón, para un total de 96. Y que en este caso hacemos el planteamiento del ejercicio en la dependencia económica, que fueron los valores pertinentes para que sumen los 35.261, que al igual de una u otra manera en ese planteamiento que nos estamos haciendo hay un 25% que les plantea el ejercicio en esta consideración de la renta exentas por 20.131.000, para poder tener presente la limitación del 40% dentro del ejercicio. Por eso aquí estamos hablando de 38.570.000, ¿no? Que es la invitación que se hace para poder organizar la información. Entonces, dentro de esa limitación, en base a lo que fueron los ingresos netos como tal, tengo la limitación de 38.570.000. Y no lo pertinente, en este caso, aquí lo vemos ya en el formulario indicado, 38.570.800, esa depuración, pero que dentro del planteamiento estamos encontrando que son total coste de deducciones de 35.61, ¿vale? Para que tengamos presente, lógicamente, de que esto fue lo presentado porque pues, no se tomó en consideración el valor real, la limitación, o las limitaciones, solamente se tomaron a título de la anterior declaración 35 cuando me permiten 38, la renta líquida quede sobre 65. Bien, en este caso en consideración sacando como esas, perdón, sobre los 57.856, teniendo en cuenta los 3 millones de pesos de más como tal que se toman. Entonces, no fueron sobre 65, sino sobre los 57. Por eso en el formulario aparecen los 57.856, cuando realmente no se toma en consideración solamente los 65, sino los 57. Por aquello de lo vuelvo y lo repito, no fueron 35, sino son 38 a lo máximo. Entonces, ya que nos están haciendo la invitación a la corrección, pues hay que presentarla de la manera pertinente a lo que respecta. Bien, por otro lado, vemos que la renta líquida ordinaria del ejercicio, pues aquí lo que estamos explicando, y los aportes obligatorios son 3.725.
aportes obligatorios 3.725, renta exenta del 25 sobre los pagos laborales, que eso tiene una ubicación ahí por medio de las casillas de la declaración, que no me da pena indicarlo porque pues obviamente eso se trata del aprendizaje. Tenemos el patrimonio, tenemos la renta de trabajo, tenemos la renta de pensiones, tenemos la renta de capital. Entonces, va una cédula, 2 cédulas, 3 cédulas, como tal, ¿cierto? De trabajo, de pensión, de capital. Ah, bueno, partamos de hecho de algo, ¿no? Esta es la información del año grabado del 2018. O sea, la presentación de la información que se está realizando y lo correspondiente para la liquidación de la sanción. Bueno, en lo que respecta a que en el 2019 se presentó el año 2018 y ahorita en el 2020 pues se presenta 2019, ¿no? Entonces, creería yo que para la nueva figura del 2019 vamos a tener presente las rentas de trabajo, las rentas de pensión, las rentas de capital. Bueno, hay una unificación que es lo que tratamos de explicar de pronto lo que estamos aprendiendo, ¿no? En el paso a paso, el material compartido. Con esa información ya aparece nuestra liquidación de la renta cedular. Dentro de la limitación, pues es lógicamente a tomar cada uno de los totales, como se ven allí, de cada uno de los correspondientes de las 4 o 5 cédulas que se pueden apreciar. 4, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Entonces, por eso hay un valor de 58.080. Y, lógicamente, dentro de esas tablas empezamos a hacer como la depuración en base a lo que explicábamos, o bueno, a lo que va a explicar en este momento, de la aplicación de la cédula de renta de trabajo, de la renta de capital, y en lo que respecta a los dividendos grabados, no grabados, del ejercicio. Pues allí no tenemos sino lo que es las cédulas que se integran de acuerdo a los valores correspondientes a esa tabla por el valor de los 57.856, de acuerdo básicamente como a la información. Esta parte, esta 224.000 pesos tendrán un tratamiento dentro de la información, que si ustedes se dan cuenta, pues fueron 224.000 y son equivalentes de acuerdo como tal al valor de la VT en ese momento de 33.156, que equivalen a 7 VTs. Por eso no tiene ningún tipo de, llamémoslo así, ¿no? de renta para poder grabar. Entonces, pues ahí sería valor cero. Por este lado, pues no tenemos dividendos grabados de acuerdo a la información. Pero acá en lo que respecta a la primera parte, sí fueron efectivamente la renta líquida de los 57.856, que equivalen a 1.745 VTs, que si tomamos la consideración de nuestro valor, pues nos vamos a dar cuenta de que ese valor, teniendo en cuenta la información, nos ubica sobre una renta del 28, no es una renta del 33. Entonces son 4.264.000, que se supone que es lo que va a pagar este señor en base a la declaración, de haber obtenido estos ingresos, de tener ese patrimonio líquido en cero, de haber generado como estos rendimientos de capital, pero pues ahí nos dimos cuenta de que por ese valor tan pequeño no se paga nada de renta, sino que aquí sí tendríamos que tener presente ese tipo de indicación en la renta líquida, o sea, por haber obtenido 100 millones de ingresos brutos, me permite a mí transar una base correspondiente de los 57.856, que se volvieron 58.080, ¿sí? Pues comprenderán de que ahí se toma en consideración los 224.000 pesos a título informativo, pero realmente su liquidación fueron los 57.856 en esa tabla. Bien, y sobre ese valor de los 4.264.000 que está hecho en nuestro formulario, le descontamos los 440.000 que obedecen a las retenciones practicadas. O sea que esos 4.264 descontamos esas retenciones. No estamos haciendo liquidación del anticipo, que esos son ya reglamentaciones, pues obviamente que tendríamos que analizar para el año siguiente, la del año anterior, que equivalen probablemente un 25, un 50, un 75%. Todo depende. Y que la sanción por extemporaneidad pues equivale a lo correspondiente a ese año de 343.000 pesos. Pues según indicamos
de manera correspondiente a las sanciones de los diferentes años, pues vemos allí como una diferencia, ¿no? En base al valor de la inflación. Entonces, lo más probable es que de una u otra manera, bien, se deje también en cuenta pues lo correspondiente a las sanciones por extemporaneidad junto con sus valores, ¿no? Bueno, este no está, no sé si pronto esté por aquí, no está el valor, pero sí tenemos de pronto el valor de la extemporaneidad. Valor extemporaneidad, valor extemporaneidad 2020. Por ejemplo, para este año está en 356.000. Miren que para el 2019 estaba en 343, 332 para el 2018, 319 para el 2017, 298 para el 2016. Se ha venido incrementando a título de la inflación como tal, ¿no? Entonces, eso también es importante como tenerlo ahí en cuenta. Bien. En lo que respecta entonces al ejercicio, para continuarlo y desarrollarlo, pues ese planteamiento nos permite como tal ir a mirar las fechas de presentación. En cuanto a, ya salimos de la información cuantitativa, ahora nos vamos a ir a la información cualitativa. Entonces, ahí es donde básicamente hay que tener presente, didácticamente, pienso yo, que la fecha 9 de febrero, según lo que nos indican, llegue a como ese requerimiento por parte de la DIAN. ¿Bien? Y que de una u otra manera, pues hay que tener en cuenta que esos requerimientos, en el caso de este ejercicio, no es un emplazamiento, digamos, analizar esa parte. Pero sí es importante tener en cuenta las notificaciones de la DIAN, donde todos los actos se notifican electrónicamente desde... Sí, o sea, eso ya viene funcionando hace mucho tiempo realmente, los mecanismos de notificación, cobros inclusive aduaneros y cambiarios, leyendo por aquí un apartado, la notificación se realiza de la dirección de correo electrónico reportada ante el RUT, eso es que era importante, ¿no? Revisar el tema del spam, el tema de lo que tiene que ver las actualizaciones del RUT, cada 3 años como mínimo. Y que de una u otra manera el envío de las notificaciones de la DIAN ocurre que de una u otra manera puede ser el quinto día hábil siguiente a la recepción correspondiente a un correo, o sea, envían notificaciones como mínimo una o dos veces al año. Hablan de unas resoluciones de la 038 del 2020 emitida por la DIAN a título informativo para lo que tiene que ver como invitación o básicamente dentro de lo que respecta a los datos que maneje la DIAN. Bueno, volviendo aquí al ejercicio, es importante recapitular sobre lo que estamos informando en base a lo que piden. Entonces dice que el formulario número tal que encontró la misma fue presentada el día 7 de agosto, según entiendo, o lo que están informando, revisándolo sobre lo que respecta acá. Entonces hablan efectivamente, sí. Lo que pasa es que hay que tener presente algo importante, ¿no? Y es que cuando era el plazo máximo establecido, era el 6 de agosto, se presentó el 7, es como si solamente hubiera un día, y que se quedara la correspondiente sanción por extemporaneidad. Por lo anterior, invitan a hacer a corregir la declaración, pasando en el artículo 641, que a eso voy, jóvenes. La vez pasada no lo pudimos hacer y ya que de pronto ahorita estamos aquí como un poco más calmaditos, ya me levanto a tomar un poquito de agua para que le den pausa a su video informativo. Es importante encontrar mecanismos de consulta. Eso vuelvo y lo digo, lo vamos a trabajar ahorita el sábado en ese taller. Mirábamos el estatuto de Accounter, les puedo compartir como este link para que lo tengan en cuenta. A la fecha de este momento, yo les decía hace rato, a menos de que el sistema me juegue una mala jugada, valga la redundancia, pues se supone que no tenía los cursos y todavía no los tengo, entonces no sé qué pueda llegar a pasar. Dentro de lo que respecta a la información, pues yo acá aquí el uso del estatuto tributario por medio de sus libros, ¿sí? En lo que respecta a los 6 libros grandes en información y les enseñaré posteriormente a sacar uno de la página
de la DIAN, porque pues sí está actualizado. Igualmente es importante todo el tema de títulos. En los títulos pues estamos hablando de que esto se divide por medio de los libros, ¿sí? En representación del impuesto de renta, de la retención en la fuente, de los impuestos sobre las ventas, de los impuestos de timbre nacional, del procedimiento tributario, que es la actuación, los deberes formales. Entonces, allí en esas actuaciones normales la capacidad de presentación tiene todo un articulado, tiene toda una derogación, tiene toda una fundamentación en base a lo nuevo. Qué pena de pronto ser un poco disperso aquí en la información, pero pues es importante, pienso yo, para no perder el contexto de lo que aprovechamos de una vez. Ah, perdón. Y aquí en la página de la DIAN, los conceptos son importantes, ¿no? Acuérdense que no solamente lo que está escrito en la información del estatuto tributario, sino que aquí probablemente en la página de la DIAN vamos a encontrar una información pertinente en base a lo que respecta a los conceptos, a la información pública. Entonces vamos a buscarla aquí una vez para que lo tengan en cuenta para nuestro taller del régimen tributario especial, de la contribución para fiscal, de lo cambiario, de lo aduanero, porque es importante, ¿no? Es importante tener en cuenta todo este tipo de información. Vamos a darle mejor de una vez aquí como conceptos de AN, que lo más probable es que la página nos lleve y la guardamos para tenerla ahí en cuenta, ¿no? Conceptos de AN. Ok. Y ya nos va a llevar por acá. Y aquí en esta normatividad, ahí es donde vamos a poder encontrar información en base a esa doctrina de la gestión jurídica. ¿Ven? Conceptos unificados, motores de búsqueda, identificación de la información. Inclusive, podemos mirar temas en base a la parte aduanera, de fiscalización y control, entre otros, pero es argumentativo, es de funcionalidad, es de poder uno como interpretar cada uno de los oficios y buscando pues una temática derivada en base al IVA, en base a la retención en la fuente. Entonces esto como que busca generar es como una cultura en base a la información técnica que depende de cada uno de los días en operaciones de lo que respecta a la DIAN en cuanto a diferentes temas de notificaciones, como lo decíamos hace un rato, o el tema de los núcleos de asistencia fiscal, de la participación ciudadana, inclusive el plan del gasto público y muchos otros tipos de particularidades existenciales que puede llegar a manejar esta página, ¿no? Créanme que estos videos muchas veces uno lo hace con ese tipo de opción, ¿no? De poder dar un poquitico más, en el cual usted tiene que sentarse, darle pausa, enter, revisar el video y poder pues llevar a cabo como una información a título de la normatividad, ¿no? Pienso yo. Entonces, aquí podemos encontrar un estatuto tributario, inclusive el aduanero, reciente, por medio de su articulado, por medio básicamente de la información. Por ejemplo, busquemos el 641, el artículo 641, para salir de aquí de alguna duda en referencia al ejercicio. Búscalo por acá de una vez, 641 raya 1. Ah, 640 raya 1. Ok. Extemporaneidad en la presentación. Las personas o entidades obligadas a declarar que presentan las declaraciones trimestrales en forma extemporánea deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción. Mira, equivalente al 5% del total del impuesto a cargo. Está como una justificación, de acuerdo a la información. El 641 raya 1. 642, extemporaneidad en la presentación de la declaración posterior al emplazamiento. Entonces ahí ya aplica el doble en relación a lo que me están informando en la primera parte. Bien. Sanción por no declarar. Sanción por corrección de las declaraciones.
sanción relativa a la declaración de ingresos y patrimonio. Se tiene otro tipo de situación allí, ¿no? Por corrección aritmética. Inexactitud en las declaraciones tributarias. Sanción por inexactitud, ¿a cuánto corresponde? Esto es lo que de pronto podemos trabajar en el taller del sábado para dejar algunas consideraciones básicamente como claras allí, ¿no? Bueno, perdón, me levanto un momentico, tomo agüita y ya volvemos un momento. Listos. Entonces, volviendo por acá al ejercicio, haciendo como el recapitule de la información, es importante terminar de analizar esta otra información que ya la tenemos aquí como tabulada, en la cual decimos que la fecha de presentación fue el 6 de agosto, también dice que presentó el día 7 y él la presentó pues, el día 7 de septiembre. Nos presentan en este caso la invitación a corregir, que pues, hace énfasis a 4 dimensiones de lo que habla la DIAN, que son los artículos 641, 642, en lo que respecta a tener en cuenta lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad consagrados en el artículo 640, que se basa en la información del 0.5%, del 50%, el cual habla de la sanción por extemporaneidad y dentro de su comunicación como tal, ¿no? Entonces revisa la información, el proceso de corrección y que el formato haya sido iniciado sin tachón ni enmendaduras, ¿no? Esa es otra parte, ¿no? Hay que hablar posteriormente del tema de las presentaciones de los formularios litográficos, porque estamos hablando de una persona natural, inclusive es importante tener en cuenta si tiene firma, si no tiene firma. No solamente eso, la clave es importante para poder generar el formulario 490. Entonces, yendo un poquitico aquí como el plano del ejercicio dentro de la depuración, pero vamos a dar cuenta de la limitación del 40%, de la sanción por extemporaneidad, liquidándolo en base como una hoja, una matriz que se utiliza, todo este material de actualícese.com, que pues muchas veces las herramientas también son importantes tenerlas en cuenta. Aquí hay una parte importante, chicos, que esto es como básicamente como anexo al formulario 10 porque está presentando en un formato Excel acá de borrador, en donde hay que tener presente la relación que se tiene para poder hacer el cálculo en base a los 4.264.000. De una u otra manera tiene presente el factor de la fracción o mes, extemporaneidad que es del 5%, que equivale como tal a 213.000, pero que pues de una u otra manera ustedes van a comprender el valor por extemporaneidad partiendo del hecho, ¿cierto? Que la sanción mínima son los 343 para el año correspondiente. Entonces no puede estar por debajo de la sanción mínima, pero tampoco puede exceder el 100% del impuesto a cargo.
se pagarían los 343, que eso es lo que tenemos que ir a llevar allá, en base como tal a la información. Esa es una situación. Si en la declaración de 2018 sí hay impuesto a cargo, o sea, en el renglón 96, yo los pongo acá, por eso lo trae el formulario. ¿Cuál es la otra situación 2? Si en la declaración no hay impuesto a cargo, es donde yo pago el 0,5% de la extemporaneidad como tal, pero pues ahí no tengo razón, básicamente en la consideración de la sanción como tal, porque no existe ningún valor, ¿no? Bien, eso también lo voy a tomar sobre la base, sobre la información de poder decir, pues estoy pagando lo pertinente a los valores de los renglones correspondientes del formulario, ¿sí? Vamos a mirarlos acá una vez para tenerlos allí en cuenta. Y la suma de los renglones 32, 38, 43. 54, 67, 70, 71, 72 y 77. Pues sí hay valores correspondientes, pero según la liquidación de nosotros, pues solamente obedecería a cancelar este valor de la situación 1. E inclusive hay una situación 3, en la declaración no hay impuesto a cargo en el renglón 96, que en la otra sí hay impuesto a cargo en el renglón 96. Entonces tendríamos acá el factor de la multiplicación del 1%, en lo que respecta al articulado del estatuto tributario. No, realmente aquí no nos vamos a complicar, aquí lo único que es pertinente analizar. Ah, bueno, aquí está el emplazamiento por no declarar. Aquí dice el valor. Igualmente tendríamos que analizarlo dentro de esa invitación o no, suponiendo lógicamente los valores pertinentes al valor del impuesto. 464, vamos a hacer aquí la suposición 464, 4, estamos hablando del 10%, estamos hablando de pagar una sanción de 426.000, diferente, ¿no? Que solamente estamos jugando es con el valor correspondiente al pago de la sanción extemporánea, ¿no? Aquí no hay necesidad de liquidar esto. Impuesto a cargo. Si hay impuesto a cargo, perdón. Mirando un poco el estudio de la norma, pues estamos pegados a la extemporaneidad en la presentación. En este caso, como tal, a lo que respecta a la información. Entonces, la persona o entidad obligada a declarar presenta la declaración en forma extemporánea de liquidar y pagar una sanción del mes o fracción, el 5% de lo que estamos liquidando, sin exceder el 100%. Y esa sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que originen el incumplimiento del pago del impuesto, anticipo o retención del cargo. Entonces, yo creería que ahí, reflectivamente, indiferentemente de la situación, pues nos están haciendo énfasis a la invitación sin liquidar intereses, pero cuando tú entras a la página de la DIAN es importante tener presente que sí se lo liquida. Yo veo aquí algo importante, ¿no? Que era lo que de pronto va a generar como ese tipo de relación. Bueno, déjeme salir primero acá de esta parte del formulario, en donde estamos ya llegando como al valor correspondiente al patrimonio, en donde pues estamos ingresando cada uno de los valores planteados, los que vienen de acá, un tabulado, patrimonio, 50, deudas, patrimonio líquido 0, 100 millones 323, ingresos no constitutivos de renta, costo y gastos procedentes, 3896. Estamos sumando lo que respecta al B17 y el B23, o sea, 171.000 y 3.725.000, 3.896.000.
Ahí tenemos en cuenta esos ingresos no constitutivos de renta y esos aportes obligatorios del fondo de pensiones acá. Ingresos no constitutivos de renta, costo y gastos procedentes de trabajadores independientes. Listo. Ahí tenemos que unificar esos dos valores que caben en esa renta de trabajo para un total, este sí lo vota el sistema, de los 96.427.000, que es la diferencia entre los dos, de los 100 y los 3. Aquí hablamos de las rentas exentas que sumaron 55, en donde tenemos el planteamiento, o aquí en una columna de planteamiento, aquí en una pestaña de planteamiento, B24 y B21, el 25% de las rentas laborales. Esto dice que fueron 20.131. Entonces volvemos acá. 24, 21. 24. Y total de los costos de deducciones. 21, o sea que los 35 más estos 20, 55, 392, correcto. Entonces miren que acá ya tenemos la renta exenta de trabajo y deducciones imputables. Tendríamos que entrar a leer, pues básicamente, esa renta exenta de trabajo y deducciones, a qué hacen énfasis. Pero aquí lo importante en el ejercicio radica acá, ya que nos dan la reflexión de poder hacer las cosas bien, pero veo yo que hay una u otra manera de que corregir este valor. Entonces teníamos renta exenta de trabajo y deducciones imputables, limitadas. O con eso. El ejercicio plantea no los 38. El ejercicio plantea, según lo que yo veo acá, que vienen de estas dos sumatorias, de los 29, de los 26 más los 9, que efectivamente dan 35. Yo, por ejemplo, puedo llegar a tomar o este valor o el límite del 40%, que mire que no son 35, sino en la depuración son 38, que es el 40%, ¿no? De esa limitación. Entonces, no voy a ser tan bobito de ir a colocar los 35, sino sobre estos 96.427, ¿sí? Me permite a mí de una u otra manera, porque es que miren que el formulario lo que realmente pregunta es cuáles son sus rentas exentas de trabajo y deducciones imputables. Yo digo 55, pero que él me permita de una u otra manera las limitadas de esas 55 son 38. O sea, hasta ahí en mi límite de ese 40% en base como tal a los 96, descontándome los ingresos no constitutivos de renta, fueron los 3.896. Que algunos se preguntaron, bueno, los 3.896, no, pues hay que estar concentrado en lo que se realiza de los 3.896.000 para tomar en cuenta relativamente lo que hablábamos de los, de los 171.000 más los 3.725.000 el aportes obligatorios a los fondos de pensiones. Inclusive el ejercicio no trae nada de salud, pues no vamos a empezar a hacer suposiciones porque pues ahí sí nos daría la menguante tratando de cuadrar un ejercicio para base de supuestos, ¿no? Pero sí con la información que tenemos a la mano y eso pasa en la vida real, pues uno trabaja con ella, ¿no? Pero pues también hay que tener presente el tema de la limitación total. Por eso el planteamiento habla de la dependencia económica y otro tipo de deducciones, menos las rentas exentas, que aquí, por ejemplo, pues aquí debería ser una parte, ¿cierto? El valor correspondiente a los menos las rentas exentas. Aquí por eso están diciendo 19 y 20 del planteamiento. Entonces, dependientes y otras deducciones, 26. Bien, pero que las dos suman 35, 261. Rentas exentas. Ok. Pero sí, sí tiene esa particularidad. Y acá estoy teniendo en cuenta los 20.131.000, el 25% correspondiente a lo que me están diciendo de la renta de trabajo, el 25%, 20.131.000, que es la renta exentas de los pagos laborales. Habría que confirmarla, ¿no? 20.131.000. Ese sería el 25%, pero el 25%.
20.87. Sobre ese valor, ¿no? Eso es lo que vemos allí. 20.131.000. Como que el que nos da el ejercicio, ¿no? 20.131.000 pagos laborales, que fue el total de los ingresos, ¿no? Nosotros estamos cogiendo sobre los 96. Hagámoslo sobre este, a ver. Ah, bueno, sí, no, sí, estamos bien. Si lo tomamos sobre este, efectivamente nos va a dar por 100. 20% de 100 millones. Bueno, ya la tenemos aquí. 23 por 20 dividido 100. 20 millones. 100 millones 323. Estamos hablando de 20.131.000. Ahí también de pronto podríamos llegar a tener como una diferencia, ¿no? De 24. $100 millones. Ya. 100 millones. Total de los ingresos, porque por ahí había otro valor, ¿no? También. Siempre es 23 más por 20, 109.400. 131 menos 20. 131. No podríamos decir que es componente inflacionario, pero bueno, entiéndanme que eso es lo que plantea el ejercicio en base a la información. Pues es el momento de tomar consideraciones, ahí lo vamos a hacer, pero sí, valor mínimo realmente. ¿Qué otra cosa tenemos? Entonces tenemos la limitación, tenemos un modelo de extemporaneidad que los quería mostrar de pronto como para trabajar en base a la información, sin emplazamiento, con emplazamiento, fecha de vencimiento de la declaración, meses de extemporaneidad, ingresos brutos. Volviendo acá al formulario, que es lo que nos interesa, pues al hacer esa justificación, el formulario dice coge la renta líquida y réstale las rentas exentas. Nos da un valor de 57. Aquí aparecen los 58 porque él obliga de una u otra manera a tener presente las rentas de pensiones, el total de las rentas de capital, inclusive la renta líquida celular no laboral. Pero como solamente hay dos, pues coloca los 58,080. Pero de rentas de trabajo me dice que son 4,64, no liquidó las de capital, ni las de dividendos, ni participaciones, ni dividendos acá, o las de capital no laborales, porque pues no tenemos nada aquí, y tampoco nos generó nada en relación a lo que tiene que ver con la renta de capital, veo yo, en este caso, tal. Bien, para tenerlo en cuenta, entonces serían 4.264.000, y lo teníamos por acá inclusive cuando mostrábamos lo pertinente acá a la información, si en la declaración hay impuesto a cargo, que es la situación 1. Aquí lo que pasa es que no es que aquí no habría valor de lo que respecta a patrimonio. Entiendan eso. O sea, aquí está lo del valor de los reglones pertinente al 0,5, ¿sí? En base al 0,5%,
Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada menos fracción de mes calendario será equivalente al 0,5. Pues es algo muy administrativo, 0,5 por 12. Para tener ahí en cuenta, es como una fracción mínima en consideración a la hora de pagar de los ingresos, o sea, de los ingresos brutos recibidos por el declarante. Cuando no hay impuesto, es que una cosa es el impuesto a pagar a cargo y otra cosa es que no haya información, ¿no? O sea, comprendan esa parte, ¿no? Los ingresos brutos, porque en la misma declaración estamos viendo, acá en el formulario, cuando hablamos de los ingresos brutos, sin descontarme, básicamente nada que no sea constitutivo de renta, sino de los brutos como tal. Entonces ahí es importante de pronto tener presente de que nos puede alargar, no el ejercicio, sino el valor a pagar, en consideración a lo que hay que tener en cuenta en el tratamiento. Bien, entonces ahí hay que hacer énfasis básicamente como a esa parte en lo que respecta al ejercicio. Veo yo que acá entonces explicado la consideración de las retenciones que habla el ejercicio, aquí totalmente de los 4.264.000 menos la retención de 440, eso nos da 3.824, restando ese valor, sanciones de 3.43, 4.167.000, eso sería lo que está dando el impuesto a pagar, 4.167.000. Pues realmente el chistecito sale por ese valor, partiendo del hecho de que realmente la información presentada, digo yo, ¿sí? para el ejercicio, supuestamente da un saldo a pagar por impuesto de 1.237.000 y un saldo a pagar de 1.237.000. Habría que mirar en consideración si la persona, creo yo, sí, que la presentó, aquí el valor de la sanción no es temporalidad. Entonces miren que ahí se pueden pasar varias cosas. Una, que la invitación de la DIAN, de una u otra manera, a presentar con informaciones, págueme los valores en relación a lo que tiene que ver con la sanción. Yo pagaría, mire, honestamente, pagaría la sanción e inclusive un mal contador registraría la misma información, con errores y todos, de los valores. Miren que estos dos valores están errados, que este no es el valor a pagar, ni mucho menos este es el valor del impuesto a la renta líquida agravable. Esa vaina no está bien. Dice que la renta líquida agravable fueron 42.259.000. ¿De dónde? Son los 57, en base con lo de los ingresos de renta de capital, son 58. Hay un error, valga la redundancia, clarísimo en consideración de esa información. Entonces miren que ahí estamos. Supongamos de que en el ejercicio se hubiera presentado este saldo, bueno, sí, pagó. Y la persona tiene que volver a hacer la corrección de la liquidación y paga solamente el impuesto. Pues pagaría relativamente el valor de la sanción y volvería a pasar la información. Allá en la DIAN mirarán si efectivamente tendrán el plazo correspondiente a su firmeza de la declaración posterior, en el tiempo en el cual pues, se tiene que llevar a cabo esa información. Esa podría ser una medida. La otra es que analizando el ejercicio, ¿sí? Se pide la indagación de la información. Entonces, primero hay que ser conscientes de algo, y es, si lo miramos sobre la luz de la norma real, la declaración debe haberse cancelado y presentado, ¿sí? En el año grabable 2018, en el formulario número tal, el 6 de septiembre, que era lo real, no en el mes de agosto. Pilas con eso. Y los plazos, aquí está ya la justificación, el calendario tributario. Supongamos de que el ejercicio es didáctico, pero en realidad el señor Marcos presentó y pagó la declaración el día 7 de septiembre, un día después de su vencimiento. Al comparar la fecha del calendario del tributario, realmente el señor Marcos Las Casas presentó y pagó efectivamente si hay una sanción por extemporaneidad, esto debe ser liquidado en su declaración. Según el artículo 641, que era lo que hablábamos, ¿sí? Esta es la justificación. Las personas o entidades obligadas a declarar, que era lo que leíamos del 5%, en base, obviamente, al retardo, teniendo en cuenta el impuesto a cargo, que no supera el 100%, ¿verdad? Esto es importante tenerlo ahí como en cuenta. Y en el comunicado encontramos que hay un error en las fechas que hacen referencia a la declaración del impuesto
que la declaración debía haberse hecho en agosto, sino en septiembre. De igual forma se evidenció de una u otra manera, ¿sí? La liquidación pues, mal hecha por parte del formulario. Y permitió pues obviamente hacer las declaraciones pertinentes, ¿no? Pero chicos, esto puede ser, como lo decía yo, lo expresaba de una u otra manera, tener presente básicamente la información en base a la consideración, para de una u otra manera como empezar a jugar con datos pertinentes dentro de la misma información, porque la información no es que no esté completa. Es más, hablábamos desde un principio de tener presente algunas indicaciones técnicas de sanción por corrección aritmética. Dice que si al diligenciar una declaración tributaria se incurre en un error aritmético y ello se diría un menor impuesto o un mayor saldo a favor, es preciso hacer la corrección y liquidar la respectiva sanción. Entonces está el error aritmético, ¿sí? El cual lo enmarca el artículo 697. A pesar de haber declarado correctamente los valores correspondientes a hechos imponibles o aseverables, se anota como valor resultante un dato equivocado. Un error, ingresos, ¿sí? Un valor en las sumas, en las restas. Que al aplicar las tarifas respectivas en un valor diferente al debido de resultar. O sea, esos errores aritméticos pues generan una sanción por corrección dentro de la declaración. Eso lo habla el artículo 644. Asimismo, el contribuyente puede revisar de una u otra manera, sí, en esto pues hay sentencias. Tiene que entrar a revisar técnicamente el valor correspondiente, equivalente a un 10% del mayor valor a pagar, a menor saldo a favor que éste genere. Entonces, estas declaraciones dentro del procedimiento del artículo 588 tienen una sanción del artículo 644, equivalente a un 10% del mayor valor a pagar. Adicionalmente, la sanción por corrección se deben pagar los intereses moratorios respectivos. Habría que hacer una corrección del oficial del error. También, son otro tipo de errores, ¿no? De la corrección oficial del error aritmético, basados en el 698. Términos en que la DIAN practique la corrección aritmética, firmeza de las declaraciones. Eso es lo que vamos a ir, de cierta manera, como revisando en consideración a lo que respecta a todo el tema del procedimiento tributario, pero pues hay que prestarle atención, lógicamente, también a la información actual, ¿no? Y vigente para lo que respecta a la liquidación. Eso por ese lado. Entonces, espero que el video haya sido de su agrado, que esto les permita de una u otra manera tener como la aplicabilidad, llamo yo, en pertinencia a la información. Importante los conceptos, las resoluciones, con el tema de lo de la DIAN, porque ahí a través de la página pues es mucha la información. Por ejemplo, esto se mueve a diario. Les voy a contar una anécdota. 7 de julio, 2 de julio, resolución 00074, por la cual prescribe el formulario 420 para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes responsables del impuesto al patrimonio por los años grabables 2020 y 2021. Entonces, aquí aparece una información importante. Mientras uno duerme, la DIAN saca resoluciones. Imagínense, prescriben los formularios. Eso tiene un impacto dentro de lo que yo me imagino, pues informaba de que estos formularios tienen una prescripción y un procedimiento técnico. Esa es mi anécdota porque yo les comentaba en clase de que mientras era el 31 de octubre de todos los años, llamémoslo así, pues de cierta manera aparecen en una actividad en base a la información exógena. Vamos a que den cuenta que no es carreta. Lástima, está habilitado la del... Ah, bueno, que esto es 2020. Ahí ya están cargando los registros. 31 de diciembre, haremos por acá. 11 de diciembre, pues sale mucha información, inclusive también del orden nacional, el orden de algunas ciudades. 40.
Uy, no fuimos muy lejos. 36 a marzo. Y van de para arriba. 35, 33, 22, 31, 30, 29, 26, 24. Y vamos subiendo, no acabamos sino hasta cuando ya estemos listos y la miremos. 18, agosto, septiembre, vamos en septiembre, tranquilos. 17, vamos subiendo. Mire, vamos a darle a ver si de pronto aquí en la 2 están. 31 de octubre. 31 de octubre, resolución impuestos de Leticia. ¿Cuál se modifica? La resolución 059 del 20 de septiembre. Ah, bueno, formulario 500. Pero sí es importante tener presente toda esa notificación y todos los cambios a título de las resoluciones, ¿no? Vale, listo. No, mira eso. Y pues la idea es podernos sentar posteriormente a hacer un ejercicio en base a, también igual, a renta, inclusive retención. Pero pues ahí vamos. Mil gracias, feliz tarde.